Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en este día. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes y siempre, si hubiera algún problema en la señal, pues agradeceré que me lo notifiquen. No sé si se escucha. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Muy bien, creo que sí, ya hice una prueba yo y sí se escucha. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio, un estudio maravilloso que personalmente sigo aprendiendo más y más, y es un deseo para mí que todos ustedes aprendan. Hoy vamos a hablar acerca sobre el tema de Israel en el fin de los tiempos, pero tenemos que hablar también del Cristo glorificado en Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 12. Vamos a terminar, si nos da tiempo hoy, el libro de Daniel en la escritura y luego vamos a regresar a la estructura del estudio para recordar siempre cómo es que estamos trabajando en nuestro estudio y que ustedes lo tengan claro y no olviden la estructura que es importante para poder comprender todo el estudio, que es bastante amplio y que nos va a servir muchísimo en la obra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta oportunidad. Es como siempre un placer, como tu siervo, predicar tu palabra, enseñar, que eso es lo que me has llamado, Señor. Te pido por los oyentes que están en vivo, como por aquellos que lo van a escuchar después, que los bendiga, los guardes, y aquellos que no han creído en ti, Señor, que crean en el nombre de Jesús. Es tu palabra y tu palabra jamás regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a ver si logramos avanzar suficiente en esta lección, si no la tendríamos que dividir. Muy bien. Cuando estamos hablando de Daniel, los últimos capítulos de Daniel es bien importante eh, hablar acerca del Cristo glorificado y vamos a utilizar mucho los textos bíblicos porque son importantes para poder comparar y eso para mí es sumamente importante. Entonces vamos a empezar por comparar Daniel capítulo 10, versículo 1 al 7, con Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 7. Y vamos a ver acá ya, para ir concluyendo el estudio de Daniel, cómo Daniel está entrelazado con Apocalipsis. Si ustedes se dan cuenta en Daniel 1 al 7, pueden leerlo ustedes en su casa, pero yo acá resalté en rojo el versículo 5, Daniel 5, que dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es lo que Daniel ve en una de sus últimas visiones en el capítulo 10. Pero es importante compararlo con Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, y nos servirá mucho cuando lleguemos a Apocalipsis, cuando estamos en el capítulo 1, versículo 13. En Daniel la visión es de Daniel y en Apocalipsis la visión es de Juan. Y vemos que dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Note la similitud que dice Daniel, y sus ojos como antorchas de fuego. En cambio, Juan dice sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y en cambio, Daniel dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es maravilloso notar esto, porque Daniel está en aproximadamente entre un periodo del año 500 al año 400, porque muere aproximadamente un poquito más de 100 años Daniel, y encontramos a Juan aproximadamente entre el año 70 y el año 100 cuando él ve la revelación del Apocalipsis, y ambos están viendo lo mismo, solo que Daniel está viendo a Jesús glorificado y aún Jesús no había venido a vivir entre los hombres, a morir a la cruz y a resucitar. Pero ya Daniel está viendo el futuro y eso es bien importante en nuestra lección de recalcarlo. Muy bien, volvamos al inicio. Entonces, al haber leído eso, notamos que en Daniel capítulo 10, del 1 al 7, Daniel era un personaje muy especial y haciendo la comparación entre los dos capítulos, el 10 de Daniel con el 1 de Apocalipsis,
podemos llegar a una conclusión de que es Jesucristo. Y hay una gran similitud, como lo demostré a nivel de las escrituras, entre los dos personajes que ellos ven, que definitivamente es Jesús. Muy bien, entonces no es probable simplemente, sino es seguramente que Daniel ve al Cristo glorificado, algo que es una visión muy diferente para Daniel, porque Jesús aún no había venido, como les había dicho, sino vendría hasta la semana 69, que se le quitaría la vida al Mesías, pero ya Daniel lo ve como un Cristo glorificado, triunfante y vencedor. Muy bien, ahora vamos a comenzar a ver qué experiencia tiene más Daniel en el capítulo, para entender un poco que ese personaje que él ve en el capítulo 10, también habla Daniel capítulo 7, versículo 8 al 14, referente a las conclusiones del Apocalipsis, que nosotros en el Apocalipsis vamos a ver todo el detalle de lo que va a suceder, pero a Daniel se le revela un extracto muy compacto del final de esa semana 70. ¿Por qué? Puesto que Daniel le hizo una pregunta a Dios que quería saber cuándo sería esto. Y la misma tónica, es importante ir a Daniel capítulo 7, versículo 8 al 14. Entonces, ¿qué dice ahí? Siempre subrayo o le pongo de otro color a lo que queremos resaltar de la lección. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Note que en estos versículos que son cortos, entre 9, 10 y 11, se ve aquí en el versículo 11 ya el final de la bestia. Pero es algo que Daniel conoce y sabe de una manera compacta, mas no sabe todo el detalle, sino todo ese detalle de cómo se va a desarrollar, lo encontramos en Apocalipsis cuando lleguemos a Apocalipsis. Pero acá él definitivamente ya sabe que al final el anticristo va a ser derrotado, la bestia va a ser derrotada. Y dice el versículo 12, había también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Por qué? Note que aquí está hablando que le quita el dominio completamente a las bestias del dominio humano, de los imperios, puesto que esa bestia también representaba a todas las demás bestias, pero recuerde que también estaba el dragón, estaba el falso profeta y el anticristo. Y habla de eso de una vez que le quita ese dominio que tenía en la semana 70. Pero es algo que con la ayuda de Dios vamos a verlo a detalle, muy a detalle, el estudio del Apocalipsis, que lo tenemos preparado para que nosotros aprendamos todo lo que Daniel aquí está hablando de una manera muy resumida. Entonces dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Lo que vimos en el capítulo 10, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Jehová, Dios, el Padre de Jesucristo y nuestro Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Ahora él lo ve como Hijo del Hombre porque él ya lo está viendo como el Cristo glorificado que ya había triunfado sobre la muerte y ya había triunfado y había resucitado. Es algo que Daniel está viendo hacia el futuro. Y dice el versículo 14 en resumen, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. Ya el versículo 14 nos está hablando del milenio de una forma compacta, vuelvo a repetir, contenida en ese versículo, pero vamos a ver los detalles. Entonces vemos cómo el capítulo 7 del 8 al 14 nos habla que el final Dios va a triunfar, Cristo va a triunfar, el diablo va a ser derrotado, pase lo que pase, haga lo que haga, suceda lo que suceda, la victoria está asegurada. Por eso es que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso la Biblia dice que nuestra victoria está en Jesús, no depende de nosotros. Y ya somos más que vencedores porque ya está definida, está concluida nuestra victoria en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a regresar. Y veamos ahora, en base a lo que leímos, los puntos relevantes. ¿Qué puntos relevantes podemos encontrar en estos versículos? Vea, dice que fueron puestos tronos y se sentó uno, un anciano de días, pero no en los tronos, en su trono.
Ya veremos esos tronos después a qué se refiere en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo era el vestuario del anciano de días? Dice que su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo era un fuego ardiente. Haber sido impresionante haber visto esta escena. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. También este detalle, Apocalipsis nos da los detalles más específicos cuando vemos la revelación del libro de Juan, en el libro de Apocalipsis. Y también dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y aquí en las nubes venía como hijo de hombre, uno como hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio por completo. Y y Daniel ve en este párrafo del 8 al 14, como al final, que era lo que él quería saber, porque Daniel se afligió mucho con todo lo que iba a suceder, pero Dios le explica a Daniel que al final Dios mantendrá el control, al final no toda los israelitas van a ser aniquilados ni destruidos, sino habrá un remanente y ahora lo vemos. Y al final ese ser maligno que él vio, de esa bestia espantosa, ese cuerno pequeño que vimos en la lección anterior del futuro, que está en la línea de la bestia final, iba a ser completamente destruido. Muy bien. Luego, acá quiero hacer un repaso muy compacto. En las lecciones anteriores, se recuerdan que vimos el capítulo 11. Y el capítulo 11 vimos que se estructura en dos partes. Y esto lo vuelvo a recalcar solo con esta diapositiva, porque una parte nos la vamos a llevar para el estudio de Apocalipsis. La primera parte de Daniel 11, del versículo 1 al versículo 34, habla acerca de un conflicto entre el rey del norte y del sur. En el momento que estamos estudiando nosotros, Daniel está en Babilonia. Eso no ha sucedido. Es un conflicto que si nos paramos como referencia en el momento que está viviendo Daniel, no ha sucedido. Es algo que va a pasar con el imperio griego. Pero además de eso, en el párrafo del 11:35 al 45, está hablando de otro rey que pelea contra el rey del norte y del sur. Y de ese párrafo que vemos ahí, que ya lo estudiamos a detalle, se los remarco porque este es el párrafo de una guerra que vamos a tener que estudiar en el libro de Apocalipsis. Note cuál relevante es el capítulo 11. Dos momentos que tenían que suceder. Si nos paramos en el momento de Daniel, uno iba a suceder con el imperio griego y el otro va a suceder en el tiempo final, en la semana 70. Esto, como les digo, si quieren repasar más, pueden repasar las lecciones anteriores. No recuerdo qué número es, donde está este conflicto, pero está entre las lecciones 7 y 8 y ustedes las pueden estudiar y nos van a servir o vamos a hacer referencia cuando estemos en el libro de Apocalipsis. Muy bien. Veamos qué será de Israel en el tiempo del fin. Y eso es bien importante y es una pregunta que hizo Daniel a Dios. ¿Qué va a pasar con la nación? Y eso es lo que quiero que usted y yo estudiemos hoy. La nación de Israel, ¿por qué es relevante? Note que la semana 70, cuando la estudiamos, dijimos que estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad y sobre el santuario. Quiere decir que 69 semanas ya estudiamos, ya se cumplieron sobre Israel, pero tienen que cumplirse las 70. Luego entramos al periodo de la gracia en las dispensaciones y vimos que Israel salió del ámbito político. Entonces, mientras Israel estuviera fuera, en el sentido de no estar políticamente establecido, no podíamos cumplir la semana 70. Pero vemos que las escrituras se han venido cumpliendo porque vimos que en 1948 Israel regresó como nación. Israel ha seguido madurando como nación, floreciendo como la higuera. Y eso es bien relevante porque a más él va madurando, se va acercando a que se cumpla la semana 70. Ahora, no solamente es que Israel esté, sino tiene que estar el templo, tiene que estar la ciudad de Jerusalén, tiene que venir el anticristo, tiene que ir la iglesia en el rapto de la iglesia o la traslación de la iglesia. Eso hay una lección solo específicamente de ese tema para estudiar el tiempo de la gracia, pero vamos a ir por estructura que estamos ahorita en el libro de Daniel, vamos a ir hasta el final de la semana 70 y estudiar la segunda parte de la semana 70. Recuerden que la semana 70 son 7 años
El número de la semana 70 son 7 años y se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. Al hablar del capítulo 12 es hablar de los últimos 3 años y medio. Vamos a ir hasta allá, no significa que no vamos a estudiar lo demás, sino es un poco de estructura por el libro de Daniel. Ahora bien, vamos a Daniel hace referencia específicamente a la semana 70. Entonces, vea, y voy a usar mucho los pasajes bíblicos. Daniel 12:1. Dice Daniel, tiempo de angustia cual nunca fue que hubo gente hasta entonces. Veamos si eso es cierto. Nos vamos a Daniel capítulo 12, 1 al 4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, el capítulo 12, versículo 1, se empieza aclarando que la libertad completa de Israel vendrá al final en la semana 70, pero tendrán que pasar un tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra. Entonces aquí está haciendo referencia directamente a la última parte de la semana 70. Usted puede estudiar en las lecciones también 7, 8 y 9, la parte de la semana 70 a detalle de a qué me estoy refiriendo. Ahora, dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, librado tu pueblo, será libre al final. Veamos los pasajes que habla acerca de esto y el contexto de lo que estamos hablando. Los que estén escritos en el libro. Muy bien. Tenemos que hablar, cuando hablamos de los escritos en el libro, del remanente de Israel. La Biblia no dice específicamente nombres de quiénes son, pero nos da algunos detalles de quiénes podrían de ser. Y cantidades tampoco, pero nos da un número aproximado, podríamos decir, para poderlo entender. Quiero aclarar que los números que dé ahorita no son números finales, ni tampoco van a especular que el número que estoy diciendo eso es. No, son números que estoy usando de ejemplo para que usted pueda comprender y hacer tangible lo que la palabra de Dios está explicando cuando menciona el remanente de Israel. Pero es sumamente importante ver el contexto a la luz de toda la palabra para entender el concepto del remanente de Israel. Muy bien, históricamente siempre ha existido un remanente en Israel, siempre ha habido las etapas que ha pasado Israel, en las crisis que ha pasado, en las guerras que ha pasado, en las dispersiones que han pasado, Dios siempre ha tenido un remanente, y ese remanente es un remanente fiel que se ha arrepentido y vuelve a Dios en medio de la aflicción. Voy a dar algún ejemplo de eso. Por ejemplo, Elías, ¿se recuerdan? Elías le dice a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, no has quedado tú. Tengo a un remanente que aún no ha doblado rodillas ante Jezabel. Entonces, Elías creía que estaba solo, pero Dios le aclara que a pesar de esa crisis, había un remanente que aún le era fiel y se mantenía. En el tiempo de las conquistas que les hicieron, también hubo lo que les decía al inicio, un remanente que se volvía a Dios, y ese remanente permitía que Israel subsistiera, y ese es ¿cómo les dijeron? El método, podríamos decir, la forma en que Israel ha existido. Siempre ha habido un remanente. Dios no lo va a destruir, se lo prometió a Abraham. Entonces, Dios es fiel a sus promesas y ese remanente siempre ha habido en cualquier etapa. Para eso es importante ir a Romanos capítulo 9, versículo 27. En Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Escuche esto. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Está hablando de esa gran tribulación de la semana 70 de Isaías. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pablo está haciendo referencia al remanente que siempre ha habido y que Dios ha mantenido un remanente, y en la semana 70 no será la excepción, y veremos muchos detalles conforme avancemos. Ahora,
En el tiempo de la gracia también ha habido un remanente que ha creído y es parte de la iglesia. Note, hay judíos que han creído en el Señor y son parte de la iglesia y son parte de ese remanente en la gracia. Y Romanos 5, 11, 5 nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Note, ese es el periodo en el que nosotros vivimos en la gracia, la expresión de la gracia. Aunque Israel salió como disperso, ha habido judíos, israelitas originales, podríamos decir, perdón, que han creído en Cristo y ellos se han convertido como parte de la iglesia y pasan a ser parte del remanente de la gracia. Entonces, en cada periodo desde que está Israel, siempre ha habido un remanente que es fiel a Dios. Ahora, el endurecimiento de Israel dice que ha sido parcial y es bien importante ver ese pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entraremos a estudiar el tema de la plenitud al concluir esta parte del estudio y ver una gráfica, digamos, de una visión espacial para poder entender la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel dice, será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a ser eso? En la gran tribulación, cuando concluya, veremos ese acontecimiento que Romanos está diciendo. Note, Romanos está alineado, hemos visto Isaías a través también de Romanos, que está alineado, y la Biblia está alineada completamente al estudio que estamos nosotros haciendo a nivel de la semana 70, pues la trazabilidad es única y es el mismo Dios el que definió lo que tiene que pasar y escribió su palabra a través de hombres inspirados por él. Muy bien. Dios vuelve entonces a darle vida como nación y cumplirá su palabra. Quiere decir que Israel no está muerta. Importante. Muchos han creído que Israel está muerto y lo quieren desaparecer inclusive. Israel no está muerto. Dios lo mantendrá, pues es una promesa. E Israel es nuestra referencia para estudiar en qué tiempo estamos. Muy bien. En la semana 70 indica que serán salvos los que estén escritos en el libro. ¿Cuántos podrían ser? Voy a dar un ejemplo para que usted me comprenda, no estoy de esos números finales. La población mundial de israelitas es de 16 millones. Ese es un dato, no está actualizado y esto incluye aproximadamente los que están en Israel como los que están disgregados. Es un dato no actualizado. Ahora, Israel como país tiene una población de 8 millones. Ahí sí estoy hablando aproximadamente del país, 8 millones. Pero solo el 75% es judío original. Esto equivale a 6 millones en el país. Los demás, hay musulmanes y hay de muchas otras razas, hay árabes, en fin. Bueno, hay muchos temas ahí. No soy experto en toda la población que tiene Israel, pero este es un dato para que usted me tenga una referencia. Ahora, dándole yo esos datos aproximados, el libro de Zacarías nos indica cuántos serán ese remanente. No, vamos a Zacarías 13:8. Zacarías 13:8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Está hablando Zacarías y lo vamos a ver, porque Zacarías también va unificado al estudio de Apocalipsis, a cuánto equivale. Entonces, por ejemplo, si hoy solo hubieran 6 millones de judíos en el mundo, Zacarías está diciendo que es probable, que esa palabra probable o especulación la estoy diciendo yo personalmente, que dice que solo la tercera parte sobrevivirá. Quiere decir que si son 6 millones en el ejemplo, lo dividimos dentro de 3, sería 2 millones. Y está diciendo que 2 de las terceras partes se pierden y solo queda una. Entonces, si fuera así, quedarían solo 2 millones de judíos los que pasarían a la siguiente etapa. Como les digo, es una aproximación para que usted pueda comprender el pasaje de Zacarías 13:8.
Al darse cuenta que fueron engañados, invocarán a Dios y Él los oirá. ¿A qué me refiero con eso? Cuando empiece la iglesia, se va en el traslado de la iglesia, en la traslación, venga el anticristo, los judíos van a creer que es Cristo, lo van a aceptar, pero a los 3 años y medio se van a dar cuenta que los engañó. Entonces ellos se dan cuenta que los engañó terriblemente, comenzarán a invocar a Dios y empezará una persecución terrible contra los judíos por parte del anticristo. Pero al final de los segundos 3 años y medio, que es la gran tribulación, Cristo vendrá, Cristo pondrá orden y los librará de esa batalla terrible que estudiaremos. Se arrepentirán y orarán a Dios por su salvación. Esto va a suceder y sucederá en la gran tribulación. Muy bien. Daniel hace también referencia a que habrá una resurrección de los muertos. Lo que estamos estudiando es el capítulo 12 para ir concluyendo el libro de Daniel a nivel profético. Veamos a qué se refiere Daniel. Aquí es un detalle también importante y lo vamos a ver a la luz de la palabra. No, el objetivo no es causar polémica. Muy bien. Veamos qué se acerca de esto. ¿A qué resurrección se refiere Daniel? Algunos creen que se refiere a una resurrección general al final de todas las cosas. Otros creen que se refiere a una resurrección limitada que tendrá lugar inmediatamente después de la tribulación. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos ordenar de acuerdo a las escrituras lo que Daniel dice. Se han dado cuenta que Daniel dice en las visiones que tuvo, él tiene el resumen general de todo lo que va a ser en la semana 70. Y en la semana 70, que eso lo vemos con Juan en Apocalipsis, vamos a ver sus detalles para entender mucho lo que Daniel vio. Muy bien, podemos decir que la primera parte de la resurrección sucederá cuando se manifieste Cristo en la traslación de la iglesia y resuciten los muertos en Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces encontramos aquí una resurrección, y la ubicamos cuando Cristo se manifieste y en la traslación de la iglesia se levanten esas personas y sean resucitadas. Ahora bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si es al pie de la letra, no resucitarán los santos de la antigüedad antes de Cristo. Y aquí es donde se puede causar polémica con lo que estoy diciendo. Dice que los muertos en Cristo. ¿Quiénes son entonces? Aquellos que murieron por la fe, que murieron en la fe en Cristo. Quiere decir que estamos pudiendo delimitar, lo veremos siempre en Apocalipsis, que los muertos en Cristo serán aquellos que murieron en la gracia, ya después que creyeron en Cristo Jesús, porque Cristo vino. Antes no les podemos decir que son muertos en Cristo porque Jesús no estaba, no había venido. Entonces es válido que lo podamos entender así. Ahora, ¿qué pasa con esos muertos de la antigüedad que no resuciten como muertos en Cristo cuando la iglesia venga? Porque esa sería la pregunta, pero Daniel no la contesta. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 13. Cuando ya Daniel está concluyendo su escritura, él le pregunta a Dios qué pasará conmigo y con la nación. Y Dios le dice en el capítulo 13, le dice, tú irás hasta el fin, ¿sí? Y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, fin de los días, le está diciendo, tú morirás e irás hasta el fin. Entonces tenemos que estudiar cuál es el fin de los días. Y si el fin de los días, cuando lo veamos, y se los adelanto, el fin de los días es terminar completamente la semana 70 y que Cristo regrese con su iglesia, estamos diciendo que al final de esa gran tribulación y que Cristo venga, hay una resurrección y se la están diciendo a Daniel y que él va a ser parte de esa resurrección. Quiere decir que él resucitará con los santos de la antigüedad al final de la gran tribulación. Insisto, lo vamos a ver más a detalle en Apocalipsis. Y tiene sentido, les explico por qué. Durante la semana 70, que es la tribulación, la gran tribulación, muchos morirán también. Y la pregunta es, si ya resucitaron los muertos en Cristo, ¿cuándo resucitan los que están muriendo en la tribulación y en la gran tribulación? Pues ellos van a resucitar en conjunto con los santos de la antigüedad al final de la gran tribulación. Y seguro, en Apocalipsis vamos a ver el detalle
Pero les dejo esto, que es lo que Daniel está explicando. A Daniel no le dicen que va a resucitar como muerto en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, sino a Daniel le están diciendo, tú irás al fin, morirás, pero resucitarás al fin de los días. Y Jesús aclara cuál es el fin de los días, y lo veremos en el Sermón del Monte, y ahí es cuando resucitará Daniel y los santos de la antigüedad. El tiempo me avanza. Entonces, ¿será probable entonces que haya una resurrección al final de la tribulación? Yo considero que sí. Tenemos suficientes textos de la Biblia para que nos den un contexto y un soporte amplio para poderlo creer. Entonces, es muy probable, ya que los que mueran en la tribulación deben resucitar antes del inicio del milenio. No olviden que antes del milenio, todos estos muertos en Cristo y los que murieron en fe antes de Cristo y los que mueran en la tribulación, que también morirán y son los mártires, tienen que resucitar. Pero ahí ubicamos en los momentos de la resurrección de estos hombres y mujeres que entrarán en conjunto con la iglesia al milenio. Como les digo, pueden surgirles muchas dudas, pero lo podemos ver más adelante en los estudios. De hecho, así será, con la ayuda de Dios. Ahora le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál fin? El fin de los días. Entonces, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien. La nación de Israel, sigamos viendo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Le dice Daniel al personaje. Y el personaje le dice, mira Daniel, el fin será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Note. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. En este momento estoy usando pasajes específicos para entender temas específicos, para aclarar, no me estoy saliendo del contexto, sino son para aclarar esos puntos que nos servirán para los siguientes días en el estudio. Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto ya lo vimos con el cuerno pequeño. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Y cuánto le dice que va a tardar esto? Entonces, tiempo significa un año, tiempo significa 2 años y medio tiempo es medio año. Entonces, si sumamos es un tiempo más 2, estaba diciendo que son 3 y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Será eso cierto? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos dice que a la bestia se le da también una autoridad y es por 42 meses. Entonces, si ustedes toman en cuenta el calendario judío, que solo están 30 días por mes y son 12 meses por año, entonces usted puede decir que 3 años por 12 son 36, ¿sí? Y 6 meses más de otro medio año son 42. Entonces, estos 42 meses, como lo dice Apocalipsis, son 3 años y medio, como lo dice tiempos y medio tiempo. ¿Se da cuenta la maravillosa palabra de Dios que está completamente de acuerdo y no hay contradicción? Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Base para determinar que un tiempo es un año, Daniel capítulo 4, versículo 16. Este pasaje de Daniel 4, el contexto es que a Nabucodonosor se le dice que si no le da la gloria de Dios se convertirá en una bestia. Eso lo puede leer usted en el capítulo 4. Y aquí se le dice cuántos años pasará Nabucodonosor siendo animal. Y dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pase sobre él 7 tiempos. Entonces, ¿cuántos años pasó Nabucodonosor? 7 años. Aquí dice 7 tiempos. Cada tiempo equivale a un año y es el contexto base para poder determinar que la palabra tiempo significa un año. Muy bien. Note, trato con la ayuda de Dios, usar la palabra de Dios para poder emitir el comentario, que no es una interpretación simplemente, sino es de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, quiere decir, el poder como nación será destruido por el anticristo. Israel está sólido y nadie lo puede derrotar. Pero cuando venga el anticristo, a los 3 años y medio, él hará una guerra contra Israel.
y él sí lo va a derrotar y lo va a sacar de su territorio. Entonces, a partir de ahí empiezan los segundos 3 años y medio y a partir de ahí comenzará a contar esos 3 años y medio para el fin de la semana 70. Esto los llevará definitivamente a clamar a Dios en ese periodo, y Zacarías 14:1-2 dice: he aquí el día de Jehová viene. Cuando escuche el término el día de Jehová, está hablando del día de la ira, en la semana 70. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ya veremos estos pasajes con el estudio de Apocalipsis. Muy bien, esto ya no me regreso. Muy bien. Regresemos por donde íbamos. Este link a veces no me funciona como espero que funcione. Ok, estamos acá. Muy bien, pero tú, Daniel, cierra las palabras y era lo que estábamos estudiando. Muchos correrán de aquí para allá. Ya estudiamos esta parte. Estuvimos hablando de la resurrección. Ahora veremos esta última parte. La nación de Israel y el tiempo al fin seguimos. ¿Cuál es el tiempo del fin? Una de las señales que menciona Daniel es: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y daré algunos datos importantes acá, pero hay una lección que vamos a revisar más adelante respecto a las 6, 7 preguntas que debemos de contestar si son verdaderas para saber si somos la última generación que está viviendo. Puede tener dos significados y creemos que ambos son correctos. Muy bien. Puede indicar que muchos estarían estudiando el libro de Daniel y lo comprenderían, que creo que sí, lo hemos comprendido bien con la ayuda de Dios y hay mucha gente de Dios que lo comprende re bien. Y la otra interpretación es que en el tiempo del fin el conocimiento crecería y el siglo XX veamos si no es sido así. Vean esto. El crecimiento del conocimiento está expresado en relación a la población mundial. Hasta el 2019 habíamos llegado a 7.700 millones de habitantes. Eso indica que el conocimiento, cuando dice que aumentaría, y se lo dijeron a Daniel, hoy por hoy, y todavía este dato es desactualizado, cada minuto se suman 2.000 páginas de conocimiento científico del hombre. Una persona necesitaría 5 años para leer lo que los científicos producen en 24 horas. Se estima que el 80% de los científicos que han vivido hasta este día se encuentran vivos y la gran mayoría viven en Israel. Aumento del conocimiento. De Jesús hasta el año 1500, pasado 1500 años se duplicó. Pasado 250 años se duplicó. Pasado 150 años se duplicó y pasado 50 años se duplicó. ¿Qué es lo que nos da este patrón? Que se multiplica cada vez o se duplica cada vez en menos tiempo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está aumentando exageradamente, como Dios le dijo a Daniel. Hoy el conocimiento se duplica cada 12 meses, ya no 50 años. Hoy se duplica cada 12 meses. Es impresionante. Esto significa que una enciclopedia está desactualizada antes que la imprima. Gracias a Dios ya no las imprime. Hoy es posible entonces acceder a cualquier información en cualquier parte del mundo sin movernos de una silla. Es impresionante y se cumplió lo que Dios le dijo a Daniel. Muy bien, muchos correrán de acá para allá. Transporte, los trenes viajan a 250 km por hora en algunos casos y aviones que superan la velocidad del sonido. En 1866 al llegar a Israel tardaba 3 meses, hoy el viaje tarda 13 horas. En Estados Unidos en el año 1900 el promedio de kilómetros recorridos por una persona es de 805, hoy el promedio anual es de 42.235. Hoy nuestros recursos de comunicación son abrumadores. Solo en 1975 el Internet contaba con 16 millones de usuarios, hoy cuenta con 2.270 millones de usuarios, para que ustedes se den cuenta de cómo el conocimiento ha aumentado y se ha cumplido. Hoy, comparando las computadoras actuales con las primeras, estas procesan información 2.700 millones de ciclos por segundo y la capacidad de memoria es 4 millones más grande que la primera. Es impresionante. Muy bien.
hemos estudiado esta parte y ahora vamos a ir a la última. Es impresionante cómo hemos visto esto y quiero concluir, quería tardarme un poco menos, pero es maravilloso estudiar esta lección. Y vamos a concluir. La nación, el tiempo del fin. ¿Cuándo sería el fin de estas maravillas? Ya lo vimos. Y quiero recalcar acá que Daniel dice, oí mas no entendí, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y le dice Dios, la respuesta es, anda Daniel, puede equivaler a no pregunte Daniel. Por alguna razón, Dios no le da más detalle a Daniel. Se dieron cuenta que todo salió compacto esos últimos capítulos y esa revelación la vamos a ver con Juan. Los detalles que él quería conocer serían revelados por Juan el teólogo en el Apocalipsis y lo estudiaremos. Estas palabras están cerradas y selladas al tiempo del fin. Vea el versículo 12, capítulo 12, versículo 9 al 13. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tenemos que entender cuál es el tiempo del fin y lo veremos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos poseerán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, lo que vimos. Pero solo quiero dar este último detalle, que en Apocalipsis se ve a cabalidad. Acá presento otra vez la semana 70, pero aquí está toda unida, no con la apertura que tiene en la semana 69, donde está la gracia. Hago este resumen porque quiero solo dar una idea de lo que Daniel dice en los últimos versículos y son relevantes para el estudio de Apocalipsis. Entonces, remarqué acá la parte de la semana 70 como tal y vamos a entrar ahí. Y solo vamos a hacer referencia a lo último de los 3 versículos, de los últimos 4 versículos. ¿Se recuerdan? La semana 70 es una sola semana, el número de la semana 70, si bien 3 años y medio, que son 42 meses la medida y que también usted lo puede encontrar como tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses, tiempo y tiempos y medio tiempo es lo mismo. Y también vamos a encontrar 1260 días. Con esas 4 terminaciones o expresiones se sabe que es la mitad de cada semana de la semana 70. Ahora, al terminar la semana 70, Daniel menciona unos días más. Y quiero que vean que él dice, bienaventurado el que llega a 1290. Veamos, hay un evento que no lo vamos a ver en este estudio, sino ese es en el estudio de Apocalipsis, y habla también de otro grupo que dice bienaventurado que llegue a los 1335 días. Ahí también será otro evento. Quiere decir que al terminar la semana 70, después de 30 días hay un evento y después de esos 30, otros 45 días hay otro evento. ¿Dónde está el texto? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, a la mitad de la semana, hasta la abominación desoladora, habrán 1290. De aquí, de este punto, vamos a ver si puedo editar algo acá. No. De este punto hasta acá habrán 1290 días. Nos pasamos 30 de lo que son la mitad de la semana 70. Y dice, bienaventurado el que espere y llega a los 1335. Otros 45, que es otro evento. Esto lo estudiaremos en Apocalipsis para entender qué 3 eventos hay acá. Sumamente importante. Conclusiones. El transcurrir del tiempo, habla Daniel 12:10, los entendidos comprenderán, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Dios es un Dios de vivos. Note esto y recalco. Le dice, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Daniel está vivo, y no estoy loco con lo que digo. Daniel vive con Dios, está reposando, está allá en su presencia. Y al fin de los días, él resucitará y tendrá su recompensa. Y te levantarás para recibir tu heredad. Y concluyo, Daniel aproximadamente murió en el año 516, aproximadamente a la edad de 104 años. Él llegó a Babilonia entre 15 y 17. Y y el próximo estudio que sería el jueves, si Dios lo permite,
vamos a hacer ahora un repaso de la estructura. Solo es para refrescar la estructura, porque si se recuerdan, en la línea de tiempo de Israel llegamos a Babilonia y de ahí nos metimos adentro de Babilonia a estudiar toda esta parte. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos pronto el jueves, si Dios así lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por permitirme hablar de tu palabra, explicar, enseñar. Señor, sígueme guiando, usando, y que sea una bendición para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios los guarde y los bendiga.